¿Cómo vamos Puerto Berrío? Espacio de cada semana en Puerto Berrío Estéreo y Canal RTP con invitados como siempre muy especiales y con temáticas muy acertadas de interés para nuestra comunidad. Bienvenidos todos, hoy en compañía de Gimar Asprilla, el líder social de nuestro municipio, es concejal, muy interesado y muy preocupado por diferentes temas que tienen que ver con nuestra comunidad. Y también nos acompaña Francisco Emilio Gutiérrez Valencia, él es microbiólogo y bioanalista de profesión, además especialista en gerencia de la calidad y auditoría en salud, además ex secretario de salud en nuestro municipio de Puerto Berrío. Saludo primero a Gimar, bienvenido Gimar, ¿cómo estás? Doña Noemí, cordial saludo, comunidad de Puerto Berrío, quienes nos escuchan por 89.4 y nuestro canal RTP. Aquí extenderle la invitación a nuestro amigo Francisco. Bienvenido por aquí a nuestro programa de ¿Cómo vamos Puerto Berrío? Muy buenos días para todos, muy buenos días para toda la comunidad del municipio de Puerto Berrío. Muchas gracias Gimar, doña Noemí, por la invitación a este espacio tan importante que digamos que es de aprendizaje y de retroalimentación, de construcción de conocimiento para que todos estemos informados en el municipio. Don Francisco, antes de entrar en materia, ¿qué se encuentra haciendo luego de haber ejercido, cierto, en la anterior administración ese cargo público tan importante como secretario de salud? ¿Hoy en qué estamos? No, en estos momentos estamos trabajando con diferentes comunidades rurales, haciendo un trabajo de corte social, tratando de intervenir positivamente, buscando diferentes actores y fuerzas vivas del municipio que puedan contribuir al bienestar de las diferentes comunidades, asesorándolos en cómo tienen que implementar y desarrollar futuros proyectos que están en la cabeza de las comunidades y que van a beneficiar directamente a estas y a sus familias. Muy bien, don Francisco. Bueno, hoy el tema que nos invita a esta mesa Gimar y don Francisco, definitivamente es un tema que ya habíamos prometido a nuestra comunidad, que íbamos a ahondar al respecto, ¿cierto? Que íbamos a entregar más detalles, y es lo que tiene que ver con la resolución 1033 del 11 de junio de 2024, por la cual el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia otorga o asigna unos recursos en materia de salud para un número significativo de municipios de Colombia, pero lo que más importa es que está Puerto Berrío como uno de los beneficiarios con un poco más de 3.000 millones de pesos. Hablábamos en un anterior programa con el senador Omar Restrepo, que nos explicaba que había sido pues como uno también de los impulsores o que tocó la puerta para que Puerto Berrío fuese tenido en cuenta en este proyecto, y que definitivamente es un proyecto de corte nacional y que muy poco hicieron los municipios, cierto, desde la gestión local para que se diera. Sencillamente es un gobierno interesado en apostarle a la salud y de buenas Puerto Berrío, que estamos allí en ese listado. ¿Cuáles son las inquietudes que tenemos respecto a este proyecto, Gimar, y que don Francisco nos va a ayudar a despejar? Así es, totalmente de acuerdo. Es el momento para sacar provecho y darle a conocer a la comunidad de Puerto Berrío que afortunadamente, como lo acaba usted de expresar, hacemos parte de la línea que el gobierno nacional ha trazado para buscar mecanismos que puedan satisfacer mejor a toda la comunidad en general en temas de salud, y que obviamente pues Puerto Berrío, por su ubicación, por lo que representa en la subregión del Magdalena Medio, no solo antioqueño sino colombiano, sí, pues fue tenido en cuenta. Y también vale aclarar, Francisco, usted de su experiencia pública, que este tipo de gestiones no es como hace unos 20 años que uno iba y le decía al líder nacional o líder departamental, es que en Puerto Berrío me hace falta esto, y le decía, cuente con eso. Hoy en día invitan, venga, estructure el proyecto, presente, le hacemos el lobby y de una u otra forma se lo patinamos. Entonces, a nosotros nos llamó mucho la atención, Francisco, cuando en cierto momento vemos que el alcalde de Puerto Berrío se desconectó, podríamos decir, y la comunidad preguntaba, ¿dónde está el alcalde? Y luego él nos da una noticia muy agradable. No, estaba realizando gestiones, y una de las gestiones que realicé fue que conseguí no para que la gente vaya al hospital, sino para que la salud vaya donde están las personas, y realicé una gestión de 3.000 y pico millones de pesos.
Entonces nosotros decimos, bueno, si el banco de proyectos supuestamente no tienen radicado, ¿cómo realizó esa gestión? Y nos hemos encontrado que un senador de la República que como que nació en Puerto Berrío, por medio de un programa con RTP, da unas claridades que uno dice, bueno, ¿qué pudo haber sucedido acá? Sí. Pero ahora, ¿cuál es el dolor que tenemos? Y que lo hablamos precisamente en un programa acá anterior con el señor Carranza y el amigo Daniel Agudelo, que decíamos que una de los inconvenientes que Puerto Berrío no tenga un hospital público, una debilidad, era exactamente que cuando llegaran ciertos recursos, pues al no tener una figura pública, pues teníamos que o no seríamos beneficiarios o otro entraría a hacer lo que nosotros podemos realizar. Entonces, ahora con esta resolución, pues a mí me queda claro que es un beneficio del gobierno nacional, más no que hay una gestión local, pero que igualmente, ¿qué pasaría, Francisco, al nosotros no tener un César Uribe Piedrahita, que era el público que nos venía operando? ¿Quién entonces entraría a ejecutar estos recursos? Sí, ahí digamos que complementando la idea y el concepto que tienes, Gimar, respecto al tema de la desventaja, yo tuve la oportunidad de escuchar el programa que ustedes hicieron respecto al hospital, al operador, a las nuevas formas de trabajo que tienen respecto a brindarle los servicios de salud a los habitantes del municipio de Puerto Berrío. Y digamos que en cierto modo ya en este punto fue evidente la necesidad necesitamos exacto, la necesidad de que en el municipio de Puerto Berrío haya una institución pública que permita la captación de recursos de manera adecuada. En estos momentos, digamos de una forma tal vez desafortunada, porque no hay forma de nosotros, digamos que los dirigentes y los administradores del municipio puedan ejercer un control a la ejecución de dichos recursos, porque la resolución es muy clara: los recursos van a ser girados al hospital de Yolombó. En este caso, ya las figuras que se vienen derivadas de esta administración de recursos, pues no están claras todavía en esa resolución. Ahí simplemente la resolución habla de que hay unas obligaciones de la ejecución adecuada de estos recursos. De unos informes. Exacto, seguimientos. Pero como tal, según la resolución que emitió el Ministerio de Salud, estos recursos van a ser girados al hospital de Yolombó para poner en marcha la ejecución de estos programas en el municipio de Puerto Berrío. Digamos que hay algunas variables que pueden impactar, no de forma positiva, la ejecución de y es que geográficamente estamos un poco distantes de Yolombó. Sí. Y no nos digamos mentiras, las formas y las maneras de administrar de cada una de las personas es diferente. Entonces tenemos, digamos que las personas o nosotros los habitantes del municipio de Puerto Berrío, estar muy atentos a cómo es el desarrollo y la ejecución de este tipo de proyectos, que lamentablemente no vamos a tener forma de hacerle seguimiento directamente desde acá, desde el municipio. Hablabas ahorita, Gimar, y de pronto para hacer una pequeña o extendernos un poco con el tema de que realmente es el EVAS. Las EVAS es un equipo que traduce la sigla Equipos Básicos de Salud, pero digamos que esto viene derivado directamente de unas políticas nacionales o una visión que tiene el presidente que tenemos actualmente, y es brindarle y llevarle más servicios de salud y de manera integral a todas las comunidades de los diferentes municipios y ciudades de Colombia. ¿Qué pasa? Que históricamente, pues todos sabemos que en las zonas más distantes del municipio, y no solo de Puerto Berrío, sino de todos los municipios, hay una dificultad para el acceso a los servicios de salud. Sí. Pero no solo la dificultad para el acceso de servicios de salud, muchas veces no se tiene claridad de cuáles son las patologías que tiene o que sufren las comunidades. En otros términos un poco más técnicos, no digamos, nosotros tenemos, o nosotros como profesionales y administradores y personas que estamos velando por la salud de las comunidades, para poder impactar de manera más directa a las comunidades, necesitamos saber
unos términos muy básicos que es cuál es la morbilidad de la comunidad, o sea, morbimortalidad, o sea, saber realmente de qué se nos enferman las comunidades, los niños, y de qué están falleciendo. Y eso también a su vez hay unas subdivisiones que nosotros hacemos unas clasificaciones por grupos etarios, entonces vamos a saber, bueno, los niños de 0 a 5 de qué se nos enferman, los niños hasta los 15 años, los jóvenes hasta los 15 años de qué se nos enferman, las madres gestantes, cuáles son las patologías más comunes, los adultos mayores, cuáles son las patologías que más sufren, teniendo en cuenta, digamos que todos estos necesidades datos de información. Exacto, entonces teniendo esos datos de información, sí, y teniendo esos indicadores, eso es lo que impulsa a las administraciones municipales, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, sí, a emprender diferentes proyectos para atender esas comunidades. Digamos que el tema es que en estos momentos el presidente de Colombia tiene una visión de, como te dije, llegar a todas las comunidades. Sí. Pero, ¿cuáles son las herramientas? En estos momentos tenemos ya establecido hace muchos años diferentes herramientas a nivel nacional y a nivel departamental para poder trabajar sobre esas diferentes patologías que están sufriendo las personas y que son, ya todos los conocemos, que son muy publicitados, que son programas de salud muy conocidos, que son los programas de salud pública o planes de intervenciones colectivas, que son dineros directamente girados desde el nivel nacional por una política de Estado de hace muchísimos años. Que son sobre todo para promoción y prevención, ¿cierto? Correcto. Lo conocemos como salud pública, algunos correcto. Municipios lo hacen muy bien, otros no tanto, otros son dineros ahí que también están como muy a disposición de las voluntades políticas del gobierno de turno, pero sí, efectivamente es una herramienta que digamos ayuda. Que respecto a eso, y es bueno hacer una claridad también porque sí, tuve la experiencia de liderar y de estar apoyando este tipo de procesos, y es que desde el gobierno nacional hay directrices específicas y tenemos la garantía de que esos programas sí se tienen que desarrollar porque esos dineros son de destinación específica, o sea, no así tengas en determinado momento voluntad o no, sí, debes ejecutar esos proyectos y hay unos lineamientos específicos para... ¿Hay algún indicador que los acompañe? ¿No? Es correcto, sí. Lo que pasa es que en todos los municipios, año a año, las diferentes secretarías de salud desarrollan unos informes que se llaman ASIS. Esos informes ASIS son los que determinan cuáles son las diferentes patologías, enfermedades, morbimortalidad que está sufriendo los diferentes habitantes de los municipios específicos en su zona geográfica, dependiendo de las particularidades, y esos informes nos arrojan unos indicadores específicos que lo que permite es que los programas de salud pública vayan enfocados directamente a impactar positivamente estas diferentes patologías. Listo, don Francisco, entonces, salud pública es una de esas herramientas. ¿Y otra herramienta? Bueno, hay unas herramientas desde la gobernación, bueno, y desde los proyectos o programas que se vienen a nivel departamental, sí, están los programas de APS, Atención Primaria en Salud, ¿cierto? Estos programas son liderados por las diferentes gobernaciones, en este caso específico, pues la gobernación de Antioquia gira unos recursos a los municipios a través de resoluciones, ¿cierto? Para que, digamos que complementen todos estos programas de salud pública y tengan diferentes enfoques y se pueda impactar de manera positiva en el tema de salud a los diferentes habitantes. Bueno, entonces, y esta es otra herramienta, la que ha definido el gobierno a través de esta resolución, que es la operación de equipos básicos en salud. Entonces, usted nos decía que como hay una falta de conocimiento en realidad de qué se está muriendo, enfermando, cuáles son las situaciones de salud de muchas poblaciones rurales, entonces el gobierno le apunta con este programa a realizar algún tipo de estudios, investigaciones para poder tener como más información de base sobre esas comunidades y también buscar la manera de cómo atenderlas. Sí, claro, es correcto. O sea, respecto a... No, sí, lo de las... respecto a eso, ya hemos de pronto tocado un poco el tema
de la importancia de la información. Sí. O sea, con la información que podamos levantar, digamos que nos van a dar los indicadores, no 100% preciso, pues porque sabemos que las matemáticas y más asuntos que vayan relacionados con opiniones subjetivas no van a ser precisos de todo, pero digamos que el levantamiento de esta información de manera más minuciosa, de manera más concienzuda y juiciosa, digamos muy coloquialmente, pues nos va a permitir tener un panorama más estructurado y más concreto de que realmente es lo que pasa en términos de diferentes padecimientos de salud y enfermedades que tienen los habitantes del municipio de Puerto Berrío. Don Francisco, había como la percepción cuando uno escucha equipos básicos de salud, la comunidad cuando escuchó lo de los 3.000 millones dijeron, qué chévere, nos van a entregar equipos. Uno se imagina inmediatamente con la palabra equipos, aparatos, que viene una dotación tecnológica, pero estamos equivocados, ¿cierto? Quienes piensan de pronto de esa manera, que es exactamente un equipo, y aunque ya nos explicó en parte, profundicemos un poquito cómo sería esa realidad ya de la operación o el trabajo de ese equipo en cada uno de los sectores del municipio rural. Es un tema más humano entonces. Exacto, sí, o sea, los equipos básicos de salud, pues su nombre lo dice, son equipos conformados por diferentes profesionales del área de la salud, médicos, enfermeras, psicólogos, nutricionistas y auxiliares de enfermería. Digamos que teniendo nosotros este universo de profesionales haciendo un análisis, digamos que sencillo, vamos a entender que este tipo de proyectos quiere acoger y quiere, digamos que levantar información e impactar de manera integral cuáles son los diferentes aspectos y padecimientos que tienen los habitantes. O sea que en una parte sí tenía razón el alcalde de Puerto Rico cuando decía es que ya vamos a llevar los profesionales. Es correcto. Ya las personas no van a tener que ir al hospital, sino que los profesionales van a ir donde ellos. Eso tiene toda la razón. Sí, es correcto. O sea, el equipo básico de salud es un equipo de salud. Es como, haciendo una analogía de pronto un poco acelerada, es como si cogiéramos un grupo de los mejores profesionales del hospital y los pusiéramos en campo. Los vamos a poner en vereda, los vamos a poner en el área rural para que vaya a digamos realizar que estos recorridos, vaya casa a casa, vaya haciendo un impacto. Pero, a ver, ¿qué es importante también de esto? Que dependiendo cómo vamos a estructurar la ejecución de este proyecto, vamos a poder no solo llegarle a las comunidades y decirle, ve, ¿qué tenés? O sea, obviamente hay dentro del programa y los lineamientos hay unas formas específicas para cómo recolectar información, pero a su vez esto le permite a las diferentes entidades de salud hacer una captación adecuada de pacientes, digamos. Entonces estamos en la zona rural y vemos que hay una población de mujeres mayores de 50 años, pero hacemos una investigación más concienzuda con todo un equipo de trabajo, con todos los profesionales de salud, y nos damos cuenta que es una señora que tiene, no sé, 60, 70 años y no se ha hecho una mamografía. Entonces, estos profesionales van a detectar de pronto esas dificultades y esas falencias que hay en el sistema de salud actual. Diría yo que este tipo de programa lo que busca especialmente es realizar el objetivo de la salud, más la prevención que la atención. Entonces, si estos equipos básicos logran hacer una cobertura en el territorio de Puerto Berrío, pues diría yo que al identificar todas ese tipo de patologías como usted lo planteaba, pues ya más adelante quizás se va a entrar a buscar soluciones globales y que la persona de pronto, como ha sucedido tristemente, que muchas personas fallecen y jamás sabemos realmente de qué fallecieron. Entonces aquí lo que estamos es como anticipándonos a unos hechos y que de la prevención, como lo deben de hacer las EPS verdaderamente, se pueda de uno u otro modo evitar que estos usuarios estén buscando soluciones después de tener el problema, diría yo. Es correcto, o sea, es una premisa, digamos, de corte más social, es de corte más, voy y te busco y voy y te prevengo que te puede pasar. Y si estás digamos que en el camino de algún padecimiento, pues vamos también a apoyarte y vamos a direccionarte y vamos a brindar
como esa facilidad al acceso a los servicios de salud que lamentablemente pues a veces padecemos. Se dificultan mucho. Si lo padecemos, digamos que nosotros o todos los habitantes que están en cascos urbanos, digamos, ¿cuál es la dificultad? Todos lo sabemos también, que tienen muchas dificultades las personas de las áreas rurales y más área rural dispersa, que tienen tantas, es tan complejo en ocasiones, digamos, que llegar a un casco urbano. A veces uno como ciudadano o como usuario de salud, uno se vence. Uno dice, bueno, tengo esta dolencia, voy, me identifican que tengo cierta enfermedad, necesito ir al profesional, al especialista, y uno en el proceso como que se cansa, no me dieron la cita y uno se vence. Cuando de pronto por fin llegó la cita o hasta se me olvidó, no pude ir, no me llegó el dinero, el especialista es en la ciudad. Y eso no sucede, como decía don Francisco, a personas que estamos aquí en la ciudad. Imagínense entonces personas que están en el sector rural. Yo quisiera poner un ejemplo, digamos una comunidad XY, un Caramandú, por ejemplo. Los adultos mayores se nos están muriendo, esto es un ejemplo. Se nos están falleciendo, ¿cierto? Y de infartos, por ejemplo, ¿cierto? Este diagnóstico que se va a realizar por parte de los profesionales pudieran identificar que es que, por ejemplo, en Caramandú no está habiendo un control de presión arterial, por ejemplo, de la población adulta, y entonces no están teniendo un seguimiento ni están tomando los medicamentos de la presión arterial y, lógicamente, por eso se nos están falleciendo. Digamos que ese puede ser un ejemplo. Un ejemplo puede ser un ejemplo y es muy interesante el tema o el ejemplo que tomaste, ¿cierto? Sí. Porque de eso, y vamos a volvernos un poco, de eso trata la integralidad de estos programas de equipos básicos de salud. Sí. Porque teniendo en cuenta que Caramandú es un resguardo indígena, sí, entonces dentro de los equipos básicos hay psicólogos, hay nutricionistas, hay médicos, bueno, diferentes tipos de profesionales. Sí. Pero entonces, digamos que vamos a ir a mirar cómo está o cuál es la situación de salud de esta comunidad, pero tenemos que tener en cuenta también los temas culturales. Entonces, siguiendo el ejemplo que estás tomando, sí, entonces vamos a mirar cómo integramos la medicina tradicional y los conceptos tradicionales que tenemos nosotros respecto a la salud y cómo lo vamos a integrar respecto a cuáles son sus creencias y cómo aplican ellos la medicina ancestral, cuáles son sus ventajas, cuáles hipotéticamente pueden ser sus desventajas y cómo podemos hacer, digamos que un complemento con ese tipo de creencias ancestrales que les permita a estas comunidades, digamos que acceder y estar en unos estados de salud óptimos y que no vayan a subir padecimientos de pronto por algún desconocimiento. Eso sí, sin ir a agredir o a transgredir sus costumbres. Eso es muy interesante, ese ejemplo que pusiste, doña Noemí. Bueno, yo creo entonces, y Mario y don Francisco, que en buena hora llega este programa, ¿cierto? Nos quedan dudas en el aire, es como que cuándo es el inicio, ¿cierto? Eso lo veremos este año, cuándo arranca, cuáles son las etapas. No sé si el proyecto es preciso en hablar de plazos de ejecución, porque pues hasta el momento, y nos gustaría que el Hospital San Rafael de Yolombó de pronto en alguno de estos espacios o en alguna entrevista que nos concedieran, nos contaran cómo tienen planificado ejecutar este proyecto en el municipio de Puerto Berrío. ¿Irán a contratar personal de la salud de Puerto Berrío? ¿Irán a traerse equipos profesionales de Yolombó? ¿Van a de pronto entregarle parte del manejo de esos recursos o a trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Salud del municipio? Es decir, hay como muchas dudas al respecto. Igualmente, pues en el se puede observar en la misma resolución de que hay un tema de autonomía, de que lo único que el Hospital de Yolombó en cuanto a este recurso nos da a entender en la misma resolución es que lo tiene que ejecutar en Puerto Berrío, pero no miramos que sea vinculante ni obligante determinar que tiene que hacerlo en acompañamiento del operador de Puerto Berrío. Ya de pronto por un tema de sana convivencia diría uno desde un supuesto que de pronto pueden decirle al municipio de Puerto Berrío por medio de su Secretaría de Salud
venga, articulemos. Venga, trabajemos juntos. Además, porque de la Secretaría se debe tener pleno conocimiento de sus comunidades también, pues todo el manejo cultural, como lo decía don Francisco, de Bucaramanga, cuáles son esas consideraciones que hay que tener en cuenta, cómo llegamos a Puerto Murillo, porque si nos van a traer profesionales de afuera, pues mientras aprenden y entienden cómo funciona el territorio, puede pasar un tiempo. En cambio, si contratan personal y coordinan con Secretaría de Salud del municipio, pues van a tener ya un terreno ganado en ese aspecto. Así es, y eso es lo que pronto ya los líderes sociales tendríamos también que entrar, apoyar y realizar un acompañamiento que comience también la Administración Municipal de Puerto Berrío a irnos mostrando cómo se va a ejecutar este proyecto realmente y cuál es la articulación que se va a realizar, porque usted lo expone de una manera muy clara y precisa. Quienes conocen el territorio son los porteños. Claro. Tenemos profesionales para este tipo de equipos y creería yo que incluso para bajar costos sería esencial que los profesionales de la salud que lo vayan a integrar, ojalá sean de Puerto Berrío, porque le reduciría los costos. No es lo mismo traer de pronto 10 enfermeras de Medellín, de Yolombó, de Segovia, que tener 10 enfermeras aquí. Entonces eso jugaría en favor del proyecto y en favor de la misma comunidad de Puerto Berrío. Don Francisco, yo no sé si usted tenga de pronto otras recomendaciones como las que estamos haciendo con GIMAR respecto al programa y respecto a este proyecto tan importante. Y lo otro que me gustaría que de pronto mencionara es si habrá una oportunidad, que creo que también en la resolución también se toca al respecto, y es esos centros de salud o esas instalaciones que pueden estar en las veredas, en los corregimientos, inutilizados, perdiéndose en muchos casos o en muy mal estado. Yo no sé si se vaya a tener en cuenta, me imagino, que esas estructuras que ya están para activarlas con estos equipos de salud. Recomendaciones, no, ya está muy, digamos que ustedes lo dejaron claros, es el tema de voluntades, de buscar una articulación adecuada entre las instituciones que permitan realmente un desarrollo adecuado de este tipo de proyectos que de verdad van a ser muy importantes primero para el tema de tener información clara de cómo se tienen de cómo está realmente la situación de salud en términos generales del municipio, y lo otro es digamos que la importancia también de que sean digamos que la mayoría o lo que más se pueda de profesionales de la misma región. Específicamente también en las mismas áreas rurales hay muchas auxiliares de enfermería, hay psicólogos, hay diferentes tipos de profesionales que ellos mismos conocen sus comunidades, y digamos que va a permitir un desarrollo más ágil de este tipo de proyectos. Respecto a la pregunta que me hiciste de los centros de salud, los centros de salud es como si fuera, pues es lo mismo que una IPS, es un hospital, o sea, tenemos que contar con las condiciones de infraestructura, de equipos biomédicos, de profesionales, o sea, hay una resolución que es la 3100 que nos da la orientación exacta de cómo tienen que funcionar o operar las diferentes instituciones de salud. En este caso, un puesto de salud tiene unas especificaciones técnicas que para poder habilitarlo hay que cumplir con todas ellas, y a su vez cuando está habilitado es que se puede permitir la atención dentro de estas instituciones. En estos momentos, pues por habilitación, Puerto Berrío no tiene ningún centro de salud con su respectiva habilitación, valga la redundancia, para poder implementar diferentes servicios de salud en algunos puestos de salud. Entonces es un trabajo que se tiene. O sea, que eso no se pudiera dar con esta resolución porque los recursos no están dados para eso. Sí, pero la resolución tampoco, digamos que te obliga no a que vinculante. Exacto, no te obliga a que para poder hacer la ejecución de este proyecto o de estas iniciativas, pues debes de tener o tienes que tener un centro de salud, digamos, no sé, Brasil o Murillo o Virginias. Para yo poder hacer y desarrollar este proyecto en las diferentes áreas rurales, pues no es específico y no es obligatorio tener un puesto de salud ahí para poder desarrollar esas funciones, porque como hablamos ahorita, pues básicamente
esos equipos de profesionales van a estar en campo, en movimiento, van a estar en diferentes acciones y moviéndose por todas las áreas. Es como el estilo de brigada de salud. Podría decirse, sí, algo así. Yo creería que para que un proyecto como este, en una siguiente etapa, ¿cierto? Ojalá nos escucharan por allá desde arriba, desde donde toman estas decisiones, en un posterior proyecto creería yo que debiera ser vinculante este tipo de procesos en los que permitan que se reactiven esos puestos de salud. Es que son infraestructuras o son sitios que debieran permanecer activos para el servicio de las comunidades. Usted que ya tuvo la experiencia de ser secretario de salud, ¿qué tendría que pasar para que pudiéramos habilitar estos espacios como centros de salud y demás? Primero, es un tema, el tema es denso, por decirlo así, o sea, es un tema que tiene que haber una proyección y tiene que haber una planeación para poder lograr, digamos que, voluntades para poder obtener recursos desde el nivel nacional y desde el nivel departamental. Primero, para tener esa oportunidad de estos centros de salud que no están en las condiciones para físicas o infraestructura para operar, pues puedan entrar a hacerle las adecuaciones correspondientes. Pero también tenemos que tener en cuenta de que de la mano de eso van, y pues en ocasiones es complejo hablar del tema, pero todo va ligado al tema económico, y esto a todas las instituciones demandan unos costos de operación y de personal asignado para esas áreas. Entonces los costos de operación incluyen equipos biomédicos, materiales, personal. Entonces, para yo tener la capacidad económica, técnica y científica para poder movilizar toda mi operación hacia un puesto de salud en el área rural. Pero es que yo creería que, bueno, se piensan que es muy costoso, ¿cierto? Y que de hecho no tenemos ninguno, o sea, es que es triste no tener siquiera uno, ni siquiera en uno de los corregimientos. Partamos, doña Noemí, desde el mismo casco urbano. Sí. El problema tremendo de infraestructura que tiene el mismo municipio. A donde iba yo es que si tuviéramos puestos de salud mínimamente organizados en los diferentes veredas y corregimientos sobre todo, pues eso brindaría un impacto muy positivo en las comunidades, y que a veces ellas se vienen por una simple gripa, ¿cierto? O por un tema de daños estomacales, yo no sé las palabras técnicas, ¿cierto?, de salud que se manejan, pero un niño puede entrar en un tema de nutrición por un mal manejo de un daño estomacal o un mal manejo de una diarrea o una fiebre. Si tuviéramos un puesto de salud allí, habría una atención más prioritaria, mientras esas personas tienen que movilizarse en una motomesa, en un carro motor, a caballo, en una chiva. Entonces, mientras llegan a las instalaciones, allá 2-3 horas para que los atiendan, en algunas ocasiones, de acuerdo al momento en el que lleguen. Entonces, eso atrasa como la atención de la persona. Y ese niño que simplemente tenía una diarrea pasó a tener un tema, no sé, agudo de nutrición y requieren otras atenciones mucho más complejas. No, pero hay algo, y le hago un paréntesis, doña Noemí, en cuanto esa expresión de los tiempos, desplazamientos, hay algo que a mí toda la vida me ha llamado la atención, y quizás es el sistema que lo lleva, pero es triste observar, porque aquí hay veredas que son de remedios, que no van buscando atención en salud en remedio, sino que por su proximidad a nuestro municipio llegan acá. Entonces, hace más o menos unos 20-25 días observaba yo una familia de Chorro Lágrimas, que es remedio, que por ciertas dolencias se acercan al hospital de Puerto Berrío y ingresan como por urgencia, pero los devuelven. Entonces logran conseguir la cita, vuelven a los 8 días a la cita sin nada, pero entonces creo que el médico general los mira y le dice: hay que solicitarle a la EPS para estos exámenes. Entonces se empieza a volver la cadena de lo que usted habla ahora, que ya llega un momento que uno como que tiro la toalla. O se alivió. Entonces, o me alivié o me acostumbré a vivir con la enfermedad, pero se murió el proceso. Entonces, ahí es donde lo que usted plantea, uno diría, qué rico que estos puestos de salud volvieron a operar, pero Pacho es muy sincero, o sea, también hay unas directrices. De hecho, tengo entendido que la máxima autoridad que habilita estos servicios no tiene nada que ver
nuestra Secretaría de Salud, es la seccional de salud. Es correcto, sí. Entonces ahí es donde está como ese checklist que hay que decir cumple, no cumple, pero ahora lo que más me entristece es que el jueves, pasado mañana, sí, hace 8 días hablaba yo con alguien que es muy allegada a Puerto Berrío, que fue cónsul en Brasil, que ahora trabaja del área social del Ministerio de Salud, y le decía yo, bueno, y ustedes trabajando allá, ¿y por qué no le ayudamos a Puerto Berrío? Y me decía, tenemos mucho, en especial recursos para mejorar infraestructuras de puestos de salud rurales y el mismo hospital, pero necesitamos voluntad administrativa. Nosotros acá podemos empujar, pero acá se requiere un acompañamiento administrativo local, porque el ministerio dispone los recursos, las gobernaciones disponen los recursos, pero también se requiere de unas mínimas participación municipal y una voluntad de acompañamiento de firmas y lobby. Y de hacer proyectos. Correcto. De hacer proyectos, porque es que ninguna institución te entrega recursos si no estás gestionando, si no estás presentando un proyecto o una mínima propuesta para desarrollar las cosas. Bueno, se nos acaba el tiempo, Gimar y don Francisco. ¿Qué conclusiones podemos dar a este tema de la resolución que se viene de estos 3.000 y más millones de pesos para nuestro municipio? Que igual nos sentimos contentos por esta asignación, tristes, como lo decíamos, porque va a ser administrado por un tercero, pero muy positivos y muy a la expectativa de que esto se desarrolle de la mejor manera y que los recursos lleguen y se ejecuten de la mejor manera. Don Francisco, ¿cómo concluimos este tema? Bueno, como lo dijo usted, doña Naomi, digamos que es muy gratificante para todos los habitantes de Puerto Berrío, no solo esto, todo lo que pueda llegar, todo lo que impacte positivamente en la región es gratificante y va a permitir que cada vez, en términos generales, haya un desarrollo del municipio, de la región. Hay diferentes cosas que sí quedan todavía un poco de dudas, y es el respecto a la administración desde la distancia de estos proyectos. Muy diferente es cuando el mismo que está en la región administra los recursos y hace la ejecución, ¿cierto? Se le hace un seguimiento, una supervisión idónea, adecuada, pero yo me muestro positivo respecto al tema porque es algo que realmente necesitan las comunidades, y adicional a eso es gratificante también porque somos de los primeros a nivel nacional que salimos beneficiados con estos recursos de EVAS. Paulatinamente van a seguir saliendo otros municipios beneficiados. Es muy importante porque se tomó en cuenta información que Puerto Berrío viene en indicadores de salud caído, ha tenido dificultades desde la administración, desde la Secretaría de Salud se mandaban informes regulares, y pues digamos que a nivel nacional vieron esa necesidad de girar esos recursos y impactar de manera positiva a los habitantes, ¿no? Yo quería darle igualmente pues las gracias por la oportunidad, Gimar, doña Naomi. Estos espacios son muy interesantes, hay que ir ilustrándonos, hacer un acompañamiento, y entre todos que estamos acá en el municipio, construir el conocimiento, que es lo más importante, es generar ese conocimiento que nos permita a todos acercarnos a los diferentes aspectos o las diferentes variables y diferentes situaciones que puedan mejorar la calidad de vida de todos acá en el municipio. Listo. Gimar, ¿cómo quiere cerrar? No, pues el amigo Pacho lo dijo claro, fuerte y contundente, y yo cierro con una reflexión. Mi Dios sabe por qué permite las cosas. Y hoy estamos viendo unas realidades que, sin ser egoísta, hemos visto un derroche de presupuesto, y quizás por un lado sea bueno que sea Yolombó quien maneje estos recursos, pero por otro sí tenemos que invitar a los líderes sociales del municipio para poder realizar un acompañamiento en que se ejecute bien y que se tenga en cuenta a los profesionales de Puerto Berrío. Bueno, yo quiero cerrar diciéndole al Hospital San Rafael de Yolombó que en ningún momento
de pronto estamos pensando de entrada que las cosas se vayan a hacer mal, que tenemos toda la confianza, el positivismo, ¿cierto? La plena convicción de que las cosas se van a hacer bien, ¿cierto? Si el gobierno decidió entregarles a ellos estos recursos es porque vio su capacidad, vio su buen trabajo, vio su pertinencia y seguramente que las cosas se van a hacer bien. ¿Qué invitaría yo? Que a partir del inicio de este desarrollo se converse con la comunidad, se cuente, se socialice, ¿cierto? Que nos cuenten porque todas estas dudas que tenemos alrededor de cuándo van a empezar, cómo se va a ejecutar, cómo va a ser el manejo, pues son válidas y sería bueno que desde el hospital nos permitieran conocer entonces cómo va a ser ese desarrollo. Gimar, muchísimas gracias. Don Francisco, muchísimas gracias. Feliz día a nuestra audiencia, gracias y continúen con nuestra programación.